No chumear, no sé si aprendés, pero. No. Ahora voy a activar, porque la tengo hecha, pero no la puse porque quería hablar de ella. Hay una especie de, no digo un ejercicio porque sería un atropello decir que es un ejercicio, sino una serie de clásicos ejemplos. Y la otra que me pareció que estaría piola, de acuerdo a lo que estuvimos charlando un poco ayer, es las clásicas preguntas frecuentes, ¿no? Yo las llamo preguntas y respuestas frecuentes, porque si no la pregunta la tenemos toda. Ahí yo puse las más comunes. ¿Nos van a faltar? Seguro. Puse alguna más y es probable. Estuve borrando, pero porque tengo una base y fui sacando algunas. La idea es que ustedes puedan pensar que la consola la van a usar siempre cuando no le quedó un recurso gráfico que lo encuentren rápido. Porque, a ver, hay aplicaciones que son solamente gráficas. De repente capturar el escritorio, tengo que hacerlo con una aplicación gráfica. La cámara web, sí, qué lindo. La llamo desde la consola, pero me abre la aplicación gráfica. Y si estoy en un sistema que no tengo escritorio gráfico, no anda. Me salta el error y me dice, no hay interfase gráfica, screen aparece, no hay screen. ¿Qué pasa? Yo no me olvido más que anteriormente en Linux, que se arrancaba solo en modo consola, había que llamar la interfaz gráfica y se usaba el comando Start X. Si vos no ponías el Start X, te quedabas en consola. Y después, con el tiempo, lo empezamos a poner como si fuera en el archivo de inicio, cosa que te arranque gráfico. Y ya después está integrado desde vamos. Los sistemas de archivo fueron mejorándose y realmente yo hago la comparación de cuando tenemos un problema con la computadora a nivel hardware, el que me hace doler la cabeza siempre es Windows, porque cuando tengo que copiar, no arranca. Con Linux me he encontrado con muchas mejores soluciones. Y aparte hay otra, que no sé si ustedes lo implementan, pero por vos les digo, siempre que tengo que reparar una máquina con Windows, lo uso Linux. Es decir, tengo que cambiar el disco en Windows, uso Linux para pasar la información. Porque ustedes vieron... Por los permisos. No solamente por los permisos, sino, ¿se acuerdan del clásico problema de los nombres largos de Windows? Que le aparecía la virgulita. Bueno, ¿qué pasa? En Linux no tiene problema. Te pone el nombre largo, el corto, el que vos quieras, y te respeta todo eso. Y a decir verdad, cuando tenés que copiar archivos de grandes volúmenes, lo haces muy rápido. Utiliza el caché de swap. Entonces se ven favorecidos por eso, porque la operación de copia usa el swap. O sea que se olvidan ustedes de algún problema. La consola, como les decía ayer, le va a dar bastantes soluciones a algunas cosas, vamos a ir viendo luego, pero lo que quería manejar un poquito hoy es lo que es la interfaz gráfica. La interfaz gráfica de esta imagen, como la de cualquier imagen de Ubuntu, es un clásico escritorio. Nosotros acá vamos a hacer una gran diferencia. En Windows, en Mac, hay un solo manejador de escritorio, de ventanas. Le puedo colocar un personalizador para que la ventanita me aparezca con el botón en verde, en rojo, en azul, o que me aparezca a la izquierda o a la derecha. Pero, claro, pero sigue siendo lo mismo, porque hay uno solo. En cambio, en Linux, los manejadores son varios. Y existen varios manejadores de ventanas, así lo vamos a ir conociendo. Los 4 yo considero más importantes, no es que no hay más, sino los más comunes son KDE, Genome, que es el que tiene esta imagen, LXDE y XFCE. Son 2. Estos dos últimos son los más livianitos. Digamos, tienen menos recursos necesarios para funcionar. Genome necesita que tengamos un poco más de RAM que, por ejemplo, XFCE. Pero en un equipo de escritorio básico no van a tener problema. La relación la habíamos hablado, ¿se acuerdan con las máquinas de cliqueo que yo les decía? Es así, con las máquinas chiquitas teníamos que usar un escritorio livianito. Y estéticamente es una cosa, pero el escritorio es liviano. Y cuando hablamos de escritorio, ahí no es
es solamente la pantalla que ven, sino el conjunto de aplicaciones cómo funcionan. Es decir, que KDE y Genome para una misma actividad tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la de discos. Los discos se manejan con una aplicación en KDE diferente a Genome. ¿Por qué? Porque utiliza librerías diferentes. No es solamente de la parte estética, sino también la parte de funcionalidad. Acá en Genome nosotros vamos a encontrarnos con la posibilidad de tener también multiescritorios, opción que yo desactivé acá, pero se puede activar. Del mismo modo que ustedes trabajan con Windows con múltiples escritorios, acá se puede hacer. De hecho, por defecto vienen 2 o 3 en esta, pero le podés poner, creo que hasta 6 o 7, no, 6 u 8 son números pares. La cual tendrías que tener un par de monitores grandes para funcionar todo ese escritorio. Además de eso, todos los agregados que funcionan son como si fueran funcionalidades extra que se le incorporan al Genome. O sea, el Genome es la base y todo el resto que vos pones como estética se va agregando. De hecho, yo acá tengo un escritorio Genome, pero el manejador de ventanas se llama Bocci. Ese manejador de ventanas utiliza un programa como editor de texto, un programa como ¿cómo se llama? Explorador de archivos. ¿Está bien? Sí. Van a encontrarse que hay como editores de texto. Uno va a encontrarse que en modo consola, los dos más clásicos son el Nano y el Vi. Por favor, el Vi con B corta, no lo usen. Les va a doler el rabillo del ojo, por no decir otra cosa que queda fea. Es muy complicado. El Nano es muy sencillo, muy parecido al Edit del DOS. En cambio el Mi tiene su vuelta. Y tienen otro que es súper, pero es complejo, el EMAC, que fue el primero que se hizo y a partir de eso se hicieron lenguajes de programación. Imagínense que es bastante potente, pero complicado de trabajar. En el modo gráfico, ustedes tienen, por ejemplo, Mousepad, que es uno, y está el LeafPad. Ahora, ¿qué pasa? Si están en un escritorio con Bocci, no van a tener LeafPad, porque ese es XFCE. Entonces, ¿qué pasa? En modo gráfico va a decir editor de textos, pero por consola es otro comando. Y eso es la única cosa que vamos a ajustar cuando vamos cambiando de distribución o de escritorio. En este caso vamos a usar el escritorio Genome y tiene un formato bastante sencillo. Y yo a su vez, además del editor de texto que tiene, incorporé uno que para la parte de programación es muy interesante, se llama Geany. No sé si alguno lo conoce. Geany tiene la capacidad de ya tener template con diferentes lenguajes de programación, o sea que ya te tira la organización. Es un chiche piónico, pero simpático. Modo gráfico, los editores comunes, un editor de texto sencillo, no va a haber problema. El tema de los accesorios, además del editor de texto, va a ir variando y uno lo puede ir incorporando o removiendo. En este escritorio ustedes se van a encontrar con un menú a la izquierda abajo, que es un menú que tiene una opción llamada Todo, es decir, que todo está listado ahí. Este menú se llama Menú Libre, así es, tiene el nombre original. Este menú libre es adaptable desde el Applet del escritorio y los contenidos los maneja el propio menú libre. Todo es justamente todo lo que tengo puesto. Y tiene una opción para ir escribiendo lo que me falta. Por ejemplo, yo recién le decía a él, ¿querés ir a apagar? En vez de hacer un clic en el botoncito de abajo que es de apagar, escribís apagar y hay una aplicación que se llama apagar, otra reiniciar. Obviamente, eso lo vamos a ir viendo si hace falta que esté en el listado o no. Eso lo vamos a ir manejando. Las entradas a todo esto no se hacen como en Windows, que yo puedo arrastrar y tirarlos, sino que tenemos que usar el editor.
Y el editor es bastante interesante porque puedo tener cosas escondidas. Cargadas, escondidas. De manera tal de que el menú muestra lo que está visible, pero puede tener cosas, funcionalidades cargadas. Por ejemplo, no sé, una aplicación que ustedes no quieren que el usuario vea, pero que esté cargada, hay que llamarla desde consola, porque no hay un listado en el menú. Entonces ahí podemos hacer esos ajustes. ¿Cómo se organizan en gráficos, programación u oficina? Porque cada acceso del menú tiene la opción de elegir cómo se hace. Y para verlo, si ustedes se fijan, vamos a poner en la búsqueda editor de menú, o se lo hacen por consola, menú libre. El editor de menú lo tienen ahí. Si abren, se van a encontrar con que la pantalla inicial que tienen es un listado a la izquierda de todo lo que tienen separado en secciones. Cada sección, si ustedes la abren, van a encontrar que hay objetos más visibles que los otros. Esos visibles son los que están a disposición del usuario y los invisibles los tenemos guardados para gustos. Por ejemplo, si buscan en la parte de oficina que dice LibreOffice, cualquiera, ¿lo encontraron por ahí? Sí. Calendario, LibreOffice. Sí, cualquiera de los LibreOffice, hagan un clic, van a ver que a la derecha aparece cómo puedo definir ese elemento del menú. En la parte superior puedo cambiar el icono, donde está el icono, desde ahí lo puedo cambiar. Puedo usar el recurso de iconos propios del escritorio o usar un archivo de iconos que tengo guardado, a mi gusto, ¿sí? Si ustedes se fijan, puedo editar el nombre y un comentario de esa entrada del menú. La entrada del menú sería, por ejemplo, LibreOffice Calc, y abajo pongo planilla de cálculo, yo pongo una descripción a mi gusto. Más abajo, ustedes se van a encontrar con que tienen los detalles, es decir, ahí está la instrucción. Ahí está cómo se llama desde consola al LibreOffice Calc. Esa es la orden desde consola que debo darle. Si yo no se la doy así, no me abre el LibreOffice Calc. Me abre la pantalla de LibreOffice y tengo que manualmente ingresar el Calc. Carpeta de trabajo, la dejo vacía, ¿por qué? En este caso LibreOffice es una aplicación que se rutea sola y va a trabajar donde ustedes estén parados, así que no hay problema, ¿sí? Hay aplicaciones que seguramente vamos a tener que hacer algunos ajustes. Después dice, como opciones que se activan o se desactivan, si se ejecuta en un terminal o no, eso obviamente depende de la aplicación, ¿sí? En este caso no, está desactivado. La segunda opción es que le dice usar notificación de inicio. Aparece... ¿Cómo? Es como el loguito de arranque, digamos, que te enciende. No, si no te aparece eso porque está aplicando, aparece una notificación en el escritorio. Como diciendo, está iniciado. Sí. Y básicamente eso, eso es cuando no tienen ventana de splash de arranque. ¿Sí? Sí. Después dice ocultar en el menú, es lo que yo les decía, la invisibilidad la damos de ahí. Si el LibreOffice Calc lo quiero sacar, lo escondo haciéndole un clic ahí, ya está. No es que tengo que borrarlo. Y el día de mañana lo hago visible desde el mismo lugar. Entonces, esta es una herramienta que ustedes van a poder utilizar porque me parece a mí que si en algunas oficinas utilizan ciertas aplicaciones que en otras no, podrían usar esto y dejar todas las imágenes iguales. Sí. Para no tener que estar repitiendo, acá le instalé tal cosa y acá tal otra. En la parte de abajo figuran las categorías. Si ustedes se fijan, algunos elementos están en una y algunos elementos están en varias. ¿Qué significa? Que por ejemplo el LibreOffice Calc está en oficina y en planilla de cálculo. ¿Por qué razón? Porque también eso es parte de los elementos de búsqueda. Si yo, en vez de poner LibreOffice en el buscador, pusiera Calc, también me lo encuentra, porque es parte del nombre. Si pongo oficina, me muestra las oficinas. Es una manera de categorizarla y ubicarlos en el menú. Si yo quiero que Calc aparezca en los accesorios, bueno, tendré que elegir la opción de ponerle un accesorio. Sí, lo podría agarrar y crear una categoría nueva, usuario usado habitualmente, y ahí ponemos todo lo que... Tal cual. Bueno, pero para eso
hay una opción de favoritos o recientes. Claro. Entonces directamente se te va haciendo solo esa indexación. Claro, sí, sí. Eso lo vas manejando. Podés hacerte una carpeta que tenga una sección que diga de uso exclusivo para tal cosa. O el nombre de la oficina donde, Tal por cual. ejemplo, entonces todas las Eso se llama personalizarlo. Eso es al menú darle un vuelco muy grande. El menú, una vez que lo termino de hacer, tengo que guardarlo. En la parte superior tengo las opciones de guardar, borrar, ¿sí? Porque si yo no lo grabo, no queda. En la parte superior para grabar hay una flechita que apunta para abajo. Eso para guardar. ¿Sí? Y para agregar un elemento que no existe, el signo más me permite crear uno nuevo. Si quiero probar cómo funciona, tengo la flechita de play. Es como disparar a ver si quedó. No te cerró el menú libre, pero te disparó justamente esa aplicación. ¿Sí? Bien. El editor de menú suele poner esa ventanita de arriba de error. Eso es un clásico porque hay algunas aplicaciones que en el momento de la actualización las va sacando, pero el menú no la lee. Soy honesto, esto ocurre muchas veces, así que es un mensaje de error que no tiene mucha validez e importancia. Básicamente esto lo vamos a usar nosotros, no lo va a usar el usuario. No, de hecho mi sugerencia es que el menú, el editor de menú no esté en el menú. Lo sacan, lo ocultan, porque de hecho ustedes busquen ahí editor de menú y lo pueden buscar, lo ocultan y lo llaman desde la consola. Con solo poner menú libre, arranca y no hay que poner sudo ni nada, ¿eh? Es una aplicación de usuario. ¿Sí? Bien, ¿preguntas del menú? ¿Es sencillo o no? No es nada complicado. Hay algunas secciones que a lo mejor no están porque los contenidos... Si una sección tiene cosas pero están todas ocultas, tampoco aparece la sección. Claro, o sea, si una sección tiene 20 elementos y los 20 están ocultos, tampoco se muestra el nombre de la sección. No aparecen secciones vacías. Siempre la sección tiene que tener algo visible para que sea visible esa sección. Bien. ¿Cómo? Claro, lo que vas a encontrarte es que muchas veces, como están repetidos, los elementos aparecen de esa manera. No. Porque no tiene nada. ¿Cómo lo oculta desde el menú? ¿Cómo? Desde acá. ¿Cómo ocultás? Entrás al editor de menú. Y si te fijas, vos acá, ahí arriba en buscar, ponés menú. Sacalo. Editor de menú. Hacele clic ahí. Y ahí lo ocultás. Cuando vos acá lo ocultás, la única manera de llamarlo es de consola. ¿Sí? Es... ¿Qué era para acá? De acuerdo. Hablando criollo. Bien, menú. El editor de menú es algo que ustedes van a encontrarse con que va a ser muy usado. Yo les contaba que el manejo del escritorio es un poco diferente a lo que es el manejo del escritorio en Windows. Si ustedes cierran la ventana de menú libre para que no les estorbe, ¿buen día? Bien. En el fondo del escritorio, ustedes ahí lo que pueden hacer es hacer algunas acciones bien definidas. Con el botón derecho, opciones, ven que dice crear una carpeta nueva, crear un documento, y si se ponen en crear un documento, les aparece una serie de opciones. Son archivos vacíos con extensión. Y si de repente ustedes necesitan crear un archivo con extensión personalizado, no sé, voy a decir una barbaridad y ustedes, archivo.per, y no está en el listado, pero vamos a tener que ir a la carpeta de templates y crearlo. Es tan sencillo como eso.
Esto de crear archivos, crea un archivo vacío. Y se acabó la historia. Solamente le pone el nombre y la extensión que corresponde. Para que aparezca acá en esta ventana. Para que aparezca en este escritorio, te aparece uno vacío. Si te fijas, Dice documento vacío al final. claro, porque ahí está el empty file y el documento vacío. ¿Por qué no sé? Sería cuestión de entrar a la carpeta templates. Ahora, ¿cómo entro a la carpeta templates? Bueno, vamos a la carpeta personal que figura en el escritorio. Si le hago doble clic, tengo el administrador de archivos. Que este sí, lo usamos todo el mundo. El administrador de archivos tiene mucho paralelo con lo que conocemos, así que mucho lo vamos a explicar. Vamos a ver que los botones de arriba a la derecha permiten crear la carpeta nueva, ¿sí? Hacer búsquedas dentro de esa carpeta, o sea que la búsqueda es local, al espacio ubicado. Si yo quiero buscar algo en documentos, me paro dentro de documentos y le digo buscarlo acá. Ahora, si no sé dónde lo metí, me tengo que ir al home y buscarlo desde ahí. Es mucho más sencillo por ahí. La búsqueda tarda menos, ¿sí? Bien. Los tres botones que figuran a la derecha es cómo se ven. Lista, detalles y carpetas. Si ustedes se fijan, el que tiene el primer botoncito, que es en forma de carpetas, tiene en la parte de abajo un zoom. Ustedes pueden ajustar desde ahí el zoom de cómo se ve la carpeta. Eso va a depender del gusto viajero del usuario ahí. ¿Sí? Ahí ustedes... Esa va a ser más ¿por qué? Eso para mí. No, porque de repente vos tenés alguna gente que tiene un monitor... Que tocan y finalmente tocan y te dicen, no, se me agrandaron los iconos. Claro, pero solamente vas a tener que ir ahí abajo. Claro. Eso es lo bueno. Vas y le corres la del zoom y se acabó la historieta. Sí, bueno, toca. No, ¿es normal? Sí. Sí. Si ustedes se fijan, las carpetas acá, algunas tienen un dibujito diferente, como ocurre en Windows. Bien. Pero a su vez, hay carpetas a las que yo les puedo poner un segundo elemento llamado emblema. Y lo puedo llamar de alguna de esas. ¿Para qué? Es por una cuestión visual. No tiene un trabajo extra. Si, por ejemplo, ustedes ven ahí carpetas, ¿todos ven algunos archivos que comienzan con un puntito? ¿Los ven? ¿No los ven? Ah, acá no puedo. ¿Les puedo pedir que hagan la tecla Control H en el teclado? De paso les muestro un atajo. Control H es mostrar archivos ocultos. O todo lo oculto. Ahí sí aparece Y los que tienen puntitos son ocultos. Todo archivo que tiene un punto adelante es oculto. ¿Está bien? Esa es la regla que tenemos acá. Archivo carpeta. Sí. Perdón. Para mí, carpeta y archivo es una cosa sola. Y si alguno de estas carpetas le pongo punto... Probalo. punto Probalo. plantilla, lo oculta. Botón derecho, renombrar, si querés. Si no lo prueba, no se lo lleva. Con el cambio, Ah, lo movió a donde está. Ahora, Control H. Uy, la que le voy a comer. ¿Me entendés? No tener derecho. Ahora, usted va a decir, ¿para qué me sirve tener esto? Bueno, ustedes podrían tener una carpeta de copia de seguridad en la home del usuario, pero que él no la vea, por lo tanto no tiene acceso. ¿Está bien? Como para decir. O poder ahí, y acá es algo común, tener una carpeta con esos scripts que uno puede generar para hacer copia de seguridad, para limpiar algo, para transferir información. Esas rutinas que uno ya tiene armadas, las pone ahí adentro. Llega, sí. Entonces la pones ahí adentro. Control H. ¿Sí? Y cuando las llamamos desde otro lado, escribimos punto y el nombre. Con el nombre como corresponde, porque el punto es parte del Es nombre. parte del nombre. Sí. ¿Está? ¿Se tira hasta acá? El escritorio, el explorador de archivos, ¿sí? También cambia de acuerdo a los sistemas. Por ejemplo, algunos usan llamado caja. No tiene traducción, se llama caja. Otros usan Nemo. Otras usan, qué sé yo, ahora no me acuerdo el nombre que hay un montonazo. Nautilus, mira, me había olvidado. Nautilus La carga fue muy siempre se común mueve. en fenómenos de uso y le han agregado un montón
montón de chirimbolos que nos generaba con el botón derecho unos scripts de ayuda. O sea, cómo redimensionar imágenes haciendo un clic en el botón derecho. Opa, esa está buena. Lo que pasa es que haces un script que utiliza una llamada de la aplicación y lo hace directamente. Es como hacer un BAT con el botón derecho. Hablamos en todo el idioma, ¿no? Sí, fíjense que ustedes, de acuerdo a cómo quieren verlo, lo hacemos sencillito. Obviamente esto funciona igual que en Windows. A la izquierda tienen la lista de carpetas más usuales. Pero acá hay algo que también podemos generar, que supongamos que hay una carpeta que utilizan mucho. Por ejemplo, a la izquierda vieron que tienen la carpeta personal. Esa es la carpeta Home Usuario. Cada usuario tiene su carpeta personal. El escritorio, documentos, música, ¿no es cierto? Ahora, supónganse que la carpeta, no sé, a ver, Snap, que ahora les cuento qué es. Snap, quieren que todo el mundo tenga rápido, arrastro la carpeta y la puedo poner de acceso rápido. No es que la modifico, sino que me crea el acceso a esa carpeta rápido. Y del mismo modo puedo eliminarla. Sacarlo. Sí. Del mismo modo puedes sacarlo. Sí, tal cual. Por ejemplo, suponete que vos tenés una carpeta donde tenés trabajos a realizar. Y para tenerla siempre a mano, la arrastrás ahí. Entonces tenés ahí la lista rápida de los trabajos a realizar. Bien. ¿Vieron que hay una carpeta que se llama Sistema de Archivos? Bien. Y abajo hay una lineita de color. Bueno, eso es la cantidad de espacio ocupado en la carpeta raíz. Es como que automáticamente les muestra en la carpeta el espacio ocupado. Fíjense que en la carpeta personal la línea es más o menos igual. Sí. Porque el disco está en el mismo disco. O sea, la carpeta personal está en el mismo disco que la otra. Esto habla de una cosa de lo que yo dije ayer. Yo puedo tener la carpeta Home en un disco aparte de todo el sistema. Y usted me dice, ¿para qué? Y bueno, se me rompe el disco del sistema, el Home es un chiste ponerlo. ¿Sí? Bien. La papelera, el entorno de red. Abajo les va a aparecer el entorno de red con los diferentes espacios activos. No sé si están conectados a red, seguramente por ahí podrán ver algún elemento. Usuarios sos vos. Y red de Windows tratará de entrar. No. El tema así. Si hay algún... Las carpetas compartidas, digamos, es lo único que más común. Nosotros para compartir usamos Samba con S. Del mismo modo que en Windows, en Linux funciona. Sí. Normalmente, doble barra. Sí, también funciona. Con la IP y accedo, por ejemplo, a una carpeta que está compartida. Claro. ¿Utilizaría el mismo sistema acá? Se puede utilizar eso. ¿Se usa la barra o se usa la barra? No, se usa la contrabarra. La contrabarra utiliza el mismo esquema, ¿sí? Sí. Con el nombre del recurso compartido, pero a su vez... Me refiero a Windows, es decir, sí, que el otro equipo sea Windows. Sí. Y si, por ejemplo, esta computadora tuviera un servidor FTP, como servidor FTP, vos desde ahí podés ingresar sin usar un cliente FTP poniendo FTP y entras como un FTP. O sea, el mismo explorador funciona como un cliente. Tiene esa habilidad. Que en Windows funciona para HTTP y FTP también. Sí. Pasa que nadie lo usa. No está usado, pero sí. Acá también funciona. O sea, y por ejemplo, las direcciones de la impresora. Si lo escribís mal te abre el navegador. Claro, te abre el navegador. Bueno, navegador, y te dice la dirección encontrada, una cosa por el estilo. Bueno, acá, digamos, no te aparece un navegador, te dice no encontrada directamente, porque para que entre el navegador tenés que activar algún archivo que esté asociado o llamar al navegador. Acá por sí solo no llama.
¿Te aparece un error o el explorador que sea correspondiente? Sí. Bien. En reciente, no vale la pena aclarar para qué sirve. Imágenes, música, como ven, tiene ya un dibujo armado. Una cuestión de que son carpetas clásicas. Para crear carpetas con el botón derecho, crear carpeta, crear archivo vacío, pero yo les pedía que entren acá en la home y busquen la carpeta templates. Perdón, ¿la notaron? Está la oculta, fíjense. No me acuerdo. No está ¿No template. está? No, template no. Plantilla, ¿está? Plantilla Plantilla sí. sí, perdón. Perdón. Se españolizó. Sí. Pero adentro del home, Adentro del home. ¿Cómo? Adentro del home. Yo dije template si era plantilla. Sí, era, bueno, sí. Pulsera. Fíjense que adentro de esa carpeta tienen los tipos de archivos que con el botón derecho ya pueden crear. Ah, acá. Sí. O sea que si vos querés crear un archivo .jpg, lo llamás archivo.jpg y nada más. Cosa que te abre el editor de gráfico, por ejemplo, o el visor. En plantillas te aparece en español. Sí. ¿Esto no es ayuda? Soy un medio de biocampo, voy a leer la cómic. ¿Pasado? Me acuerdo, no quiero leer. ¿Sí? Sí, no, de Ocampo, por un mail puede ser, sí, habló conmigo. Yo no tengo problema, dejate la cómic. ¿La podés dejar y la buscás mañana? Sí. Mañana venía a buscarla porque ahora estamos en clase. Sí, no veo, por eso. Por eso te había dicho de temprano, pero perdón, No, sí, pero dejala ahí. sí. Bien, si ustedes acá crean las extensiones, los archivos obviamente son los que le dan la particularidad. Una aclaración que no lo dije cuando nombré LibreOffice. LibreOffice tiene la particularidad de abrir y trabajar con cualquier tipo de archivo generado por otro paquete de oficina. Cualquier paquete de oficina de Office 95 en adelante se puede abrir, no importa el formato. Y de hecho, yo puedo generar en el nativo y guardarlo, guardar como, en un formato extraño. Lo que acá está configurado ya por defecto, es que cuando lo guarda como 2x, por ejemplo. Bueno. ¿Para qué? Para no tenga que estar diciéndole, me lo mandaste en ODT, yo no entiendo. ¿Qué pasa? Porque va a convivir Windows. Sí, porque tuvimos y una pelea con eso, una discusión por el tema de datos abiertos. Porque tenemos que ser flexibles en la comunidad de que todo el mundo usa un sistema, tenemos que ser compatibles con Bueno, por eso ya está determinado. Yo después les voy a mostrar cómo se hace, por la duda que tengan que hacer la instalación en algún momento. Es muy sencillo, en una sola ventana se hacen las 4 o 5 asociaciones, ya está. No hay que hacerlo, hay mucha vuelta. Esa es la flexibilidad que tiene. Ahora después le vamos a chusmear un poco de LibreOffice cómo está configurado. Bien. ¿Hasta acá va bien? Quiere crear un botón derecho, crear un archivo nuevo. Dice, le da la opción de crear un archivo nuevo. Fíjense que les aparece alguno de esos. Póngale empty file o archivo vacío, documento vacío. ¿Ven? Y ahí aparece para que ustedes lo primero que le hacen es pongan un nombre. Inventen un nombre, punto, una extensión. Como para. Sí, invéntenlo. Punto la extensión. Y van a ver que eso ya va a estar disponible con el botón derecho. Y acá le pones el nombre. ¿Una extensión válida o no válida? Cualquiera, le inventás vos. Punto baby le pones. Ahora, botón derecho. No, acá. Un nuevo documento, se tiene que aparecer la cosa. O sea, no requiere que hagas una actualización, ya está. ¿Sí? Ustedes me van a decir, ¿para qué lo pueden usar? Bueno, acá tiene un recurso por si en una oficina. Eso sabe para qué está bueno. Vos en un servidor, por ejemplo, tenés un archivo de texto y ocultás en el HTTP, ¿viste? Cuando configurás que ocultar las URL. Sí. Si es de texto, los que te van a atacar un doc, un TXT, vos le pones una extensión, cualquier cosa y nunca te la van a poder atacar porque no la van a encontrar. Y funciona. Funciona. Vos lo levantás y De hecho, vos generás en su interior
código ejecutable y lo llamás y así no funciona. No es que tiene que ser punto .sh sí o sí. Te va a llamar punto .cachafaz. Y el que vaya a sacar un TXT, nunca va a saber qué extensión tiene. De hecho, vos viste que la búsqueda siempre de ese tipo de vulnerabilidad está por ese lado. Sí, lo mismo que ni siquiera los PHP lo llamás. Para evitar también. Sí. Es muy sencillo. Y esto es lo que hace que vos acá tengas, por ejemplo, si la oficina de compras puede tener el archivo acá hasta membretado. Genera el Word, por lo que voy a decirlo de esa manera, el Word membretado y lo pone acá. Entonces cada vez que quiera hacer un archivo de ellos, no tiene que ir a Word, lo abre desde el lugar donde está. No tiene que generar otra cosa. Bueno, la carpeta de plantillas, como ven, es de todo el sistema, no es de una aplicación sola. También en la carpeta personal, ustedes van a encontrar en los ocultos una carpeta que esa es importante. La carpeta config. La carpeta config ahí contiene las configuraciones del usuario. ¿Por qué lo digo con negritas? Porque si yo ahora creo un nuevo usuario, se va a generar un config para ese, que puede o no ser igual a este. ¿Está bien? El config es del usuario de la carpeta home Pedro. Hay otro config que es /home Juan. Cada usuario tiene un manejador de escritorio diferente. De hecho, yo puedo tener en la misma computadora estéticamente dos cosas diferentes. Una por un usuario y otra por el otro. Cuando es el usuario 1, usa una estética. Cuando es el usuario 2, entra con la otra. Entonces, cada usuario va a tener una carpeta config. Sí. Hago preguntas. Si yo borro una carpeta, ¿se genera nuevamente con? Algunas sí, otras no. Por eso es importante tener una copia de seguridad y por eso oculta. Es lo primero que piensa alguien cuando dice, bueno, voy a modificar todo lo que usted lo va a negar un poco. Claro, lo que Sería lo más simple. Aparte de oculto, porque eso no es seguridad. no es seguridad. Se puede denegar o simplemente denegar el comando o denegar la carpeta. Lo que pasa es que, digamos, le podés poner permisos, lo que pasa es que vos No, acá, permiso no, porque claro, hay cosas que no va a poder acceder. claro, Pero pero denegar. el propietario es el mismo usuario, por lo tanto, es como que yo mismo me prohíbo y no te deja el archivo. ¿Y qué otra? Una alternativa interesante para lo que él decía, digamos, relacionado. Vos tenés el shell, agarrás el config y lo guardás fuera del home del usuario. Pero lo que guardás Y lo guardás ahí. toma igual. Es más, ¿Como copia o.? no, haces una copia. Por eso, no una copia que te vayas haciendo una copia. Pero No. Antes de Suponete modificar que nada, le hace una copia. yo a vos te instalo la compu y ya te quedó. Sí. Agarro el Eso, config claro, sí. y se lo instala. O bien, que es agarrar un sistema de seguridad que de hecho está puesto para que guarda todos los archivos. Y de vuelta vamos para atrás. Sí. Volvemos al futuro. Última, quería un usuario nuevo que genere todo por defecto, copiar lo que tengo. Sí, pero es un problema porque Copiar la carpeta en Ese cambio, usuario ya va a existir en el equipo, o sea, creas un usuario nuevo. Todo es básicamente volver a buscarle máquina. el crear un usuario nuevo te hace una nueva carpeta con una nueva estructura como la que tienen. Claro. Y el tema está que muchas estructuras respetan el nombre del usuario. Claro. Copiar la carpeta. Claro, es lo más cómodo. Yo ayer omití, porque soy un negado, lo digo. El usuario se llama el nombre, Pedro, ¿sí? ¿Está bien? Gracias, Pedro, que tengo referencia. Lo bueno es que no sepa mi nombre. Está en lado. La idea es esa. El usuario, ¿sí? Es /home / el nombre. Ahora, si yo quiero hacer referencia a eso sin escribir el nombre, porque a lo mejor no lo sé, pero quiero usar el usuario, se coloca la virgulita. ¿Sabes lo que es la virgulita? Es la que va arriba de la ñ. La que está arriba de la ñ. Lo tienen acá. ¿Cómo se llama? Virgulilla, perdón. Virgulilla. El cosito de la ñ. El cosito de la ñ. Por eso lo expliqué. Lo tenés como Alt GR al lado del Enter. ¿Tenés acá?
formato de Linux viejo, vamos a hablarlo de esa manera. Los antiguos usuarios usaban eso mucho. Hoy por hoy le ponemos el nombre del usuario para evitarlo, sobre todo como hicimos, tenemos muchos usuarios. Tenemos un home con 10 usuarios. ¿Porcentual de uno puede usar? El porcentaje porcentual que mucho para la lista de usuarios. No me acuerdo. Como parámetro porcentual. Sí, además lo vi recién en el libre que lo usan. Mira, ¿dónde está? Ah, el porcentaje. Ah, sí, Claro, sí. el porcentual. Perdón, sí. Claro, sí. Por ciento. Sí, sí, Una porcentual. variable de entorno. La variable es una variable de entorno, por eso. No, lo que pasa es que las personas de su altura hablan en lenguaje complicado. Hablan difícil. Bien. Bien. La carpeta config, si ustedes entran, van a ver que tiene configuraciones de varios elementos. Fíjense que son carpetas de los elementos que tienen. Por ejemplo, donde dice Bulchi Desktop es una carpeta porque está con este escritorio. Si entran a Mate, no la van a tener. Si tienen Cinnamon, lo mismo. O sea, eso es Apple. Fíjense que, por ejemplo, está el Gedit. La carpeta Gedit es el editor de texto. Desde ahí podés ajustar el tamaño de la letra del Gedit, por ejemplo. Si no me equivoco, era... Si le haces un doble clic en la parte blanca del escritorio, te va para atrás. Lo que está para script cuando arranque. Sí, sí. Está bueno. Sí. En este hay una manera más cómoda de hacerlo. Bueno, pero ¿esto es solamente script o para le pones un icono, un acceso directo del Word? Tenés No. el acceso directo, no, tenés con la orden. Claro, la orden. Sí. Yo tengo una versión que sí. Ah, sí, sí, no sé si tiene claro. No tiene nada. No tiene nada ahí. No. Pero les puedo asegurar que si entramos a Google y empezamos a buscar configuración del Gedit en Linux, creo que tiene que estar esa opción. Obviamente nadie la guarda, pero bueno. Les decía, acá el AutoStart, vieron que en la carpeta AutoStart van a ver que tienen dos accesos, Planck, Plan. ¿sí? Y Telegram Desktop. ¿Qué significa esto? Que estos son los scripts que se ejecutan. Planck es la barrita esa flotante en la parte superior. Y Telegram Desktop es el gestor de escritorio de Telegram. Ahora, si vos querés manejar la aplicación al inicio y vos no querés complicarte con comandos, vayan al menú y pongan, porque como no se acuerdan el nombre, van a poner aplicaciones al inicio. O pongan inicio y van a ver que dice lo mismo. Aplicaciones al inicio. Si entro ahí, en modo gráfico estoy viendo las que aparecen y habrán de notar que acá no aparece el anidez, la carpeta, y acá sí. Sí. Porque, ¿qué pasa? Algunos necesitan estar en un lugar y otros en otro. Entonces, acá es mucho más sencillo. ¿Cómo? Sí. Estos dos están. Del plan. Están los dos. Acá está. Perdón, porque el anidez es un servicio. Ah, Anidez es un servicio. La descripción del plan. ¿Viste? Claro. No, pero digo, lo que es acá con el BUSI, el inicio automático, yo también puedo agregar es lo mismo. ¿Sí? Agregás cosas, desactivás. Porque de repente vos decís, che, no quiero que usen durante una semana esto. La desactivás, no la borrás. Vos fíjate que tenés la opción al costado de tildarle. Y obviamente al inicio solamente funciona esto. Fíjense ustedes que las claves que me preguntaban hoy, tenemos que ver si no podemos manejarlo desde ahí, lo del Chrome. Tenemos que chusmear. Añadir, quitar y editar, obviamente es el editar para ver la instrucción. ¿Sí? O sea que la instrucción esa, la tirás, la copiás y la pegás en la consola y te anda igual. sí, sí. A ver, no hay nada que la consola yo les dije que no funciona. Lo que hay que hacer es copiar y pegar. Bien. Perfecto. ¿Vieron que hay uno que dice back in time? Sí, caché. Ese es la copia de seguridad que tiene ya armado.
a las 12 del mediodía, no me acuerdo si era el día miércoles, en la aplicación de inicio, le tiré que verifique la fecha. No sé qué hora es. 11:54. Dentro de un rato se debería hacer una copia de seguridad del home y lo hice mal, pero lo hice mal con la intencionalidad de mostrarlo. El back in time puede asumir, utilizar una carpeta o la otra. Puedo ejecutar varias opciones, ¿sí? Pero por ejemplo, yo le hice que lo grabara en una carpeta donde el usuario no tiene acceso. Entonces, como no lo puedo hacer, no lo hace, pero tampoco me avisa. Pero lo deja en su disco local. Pero hay otro que es como usuario root, que lo guarda en una carpeta aparte y tenés todo ahí. Dentro del mismo disco. Dentro del mismo disco. Ahora, si vos querés, podés bloquearlo afuera. Ah, está. Ahora, vamos a ver el tema de copia de seguridad con este que me parece a mí, yo lo comentaba con Gabriel, que es bastante sencillito como para empezar. Después, obviamente, uno puede empezar a ajustarlo. Lo que podemos hacer es copiar sin comprimir, o sea, que copia y ya está, para no tener que estar teniendo claves de seguridad y una cuestión. Lo copia. Y de última lo copias y pegás y se acabó la historia. Una copia local. Una copia local. Sí, pero podés hacer una copia afuera. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, podés tener una, como de Haces una copia local, la comprimís y la que copias es el comprimido sin por ahí. comprimir o comprimir lo elegís vos. Vos sabés que yo pienso en eso, para no saturar la red, poner así una copia local y después por turno vas haciendo copias. Sí, eso va a ser criterio de ordenación. Esto es lo que tiene armado que genera. De todas las 12 que hagan para acá. Claro, esto es lo que Claro, genera. pero en el local no pasa nada, Claro, no te afecta. Claro, pero lo que hace es que te hace una copia y vos podés especificar cuánto tiempo te mantiene la copia en el disco. Es decir, nada, mándamela 3 semanas. Después de 3 semanas borrala. Entonces me va quedando siempre las últimas 3 semanas. ¿Cómo se van a poner así? O sea, es una No, copia no, sí incremental. usa el racimo, pero es interno. ¿Es una copia incremental la que No, hace? completo. ¿Eh? ¿Completa o incremental? Podés elegir, Reemplaza los archivos. claro, directamente hacer la comparación, pero, por ejemplo, si vos no querés incrementar, tenés la opción de que genera una el día 10 de enero y la guarda con el nombre 10 de enero. Otra, 14 de enero, Claro, entonces también te sirve a vos como referencia por fecha. una cada 24 horas, una 48 y vos vas bien. Vos vas manejándote, o sea, ahí es donde yo digo el criterio de trabajo. Si vos decís, tengo una oficina donde trabajan poco, una copia de seguridad semanal sería suficiente. Una pregunta. Por ejemplo, vos hablaste con el usuario por una carpeta equivocadamente. Sí, Tengo la copia, hoy es jueves, tengo la del martes y tengo la del miércoles. sí, ¿Está claro? Este back me permitiría volver al miércoles, por ejemplo. sí. O sacar lo que me falta y ponerlo solo eso, no todo. Está bueno que esto por ahí el usuario es un archivo. Sí. Claro, borra una carpeta, ponele, bueno, yo lo que hago es recupero Una esa carpeta con los últimos proyectos de Claro, ordenanza. sí. Voy a decir una barbaridad. Sí. Se quiere matar, borró la papelera de reciclaje. Sí. Pero como estaba en copia de seguridad, la restaura. Ponele que el tipo monstruo y borró la carpeta con Sí. Así nomás. O sea, puedo volver a la que tenía el miércoles, pack, listo, lo resolví. De hecho, también tiene manejo de inclusión y exclusión. O sea que pueden estar excluyendo cosas para evitar Sí. carpeta de imágenes. La foto no se saca. No, imagen, por ejemplo, música, todo ¿no? ese tipo de cosas. Pero Sí, para sí, darle- está bien. la de música no le hace backup. Claro. Vos le evitás. O sea, ahí es donde vos vas Sí, a. ponele que en prensa copie las de imágenes porque es importante Bueno, el video, pero no trae. obviamente. No, pero no Tal trae cual. otros departamentos. No. Sí. Ahí eso es lo que permite. La y es- especificidad de la Exacto. sí. Esta aplicación es muy sencilla, no digo que es la mejor, pero sí es muy sencilla. Y entonces, si vos estás empezando a practicar con este tipo de cosas, ya te abre un panorama. Y ya después, si querés algo más complicado, Sí, hay, lo incorpora. hay para oferta. Pero esto es bueno. Bien, la carpeta entonces acá ocultas. El usuario, yo la verdad nunca tuve la oportunidad de que el usuario me haga el control H, pero sí con el botón derecho mostrarlo oculto. Sí, siempre tiene alguno que. Sí, siempre alguno mete el dedo, pero bueno. No, que por ahí googlea, lo saca y eso ya se caga. El tema es lo siguiente, a ver, Casi hablamos de Google. yo voy a decir una cosa. Si hace, perdón la expresión, una cagada, la hace para eso. Porque se jode su usuario. El sistema funciona perfecto. Sí, pero después de que tenga.
No, bueno, sí, yo te entiendo eso. Pero, ¿qué pasa? No va a poder acceder a sus contenidos de la carpeta home. Pero el Sí, sistema no. lo que hay que dejar en claro que los datos, si bien la información pertenece al municipio, es exclusiva responsabilidad del usuario, si bien nosotros podemos hacer un respaldo. Yo no me tengo que ser responsable de tus datos. Ah, no. Sí, no, a ver, es el tema del huevo y la gallina eso. Sí. Porque otra cosa es responsable de la integridad, No Sí, del dato. sí, no del dato. no del dato. El dato no fue responsable. Pero, O sea que ahí lo hizo. ¿Eh? Ahí lo hizo. Ahí lo hice, sí, por eso pregunté la hora. Se vio el. Por eso pregunté la hora. ay, porque no, yo me lo sé. perdí. ¿Lo puedo poner que se repita? Me lo No, perdí. mirá, yo tenía todo listo ahí. Ah, No, sí. pero ni siquiera hagas eso. Mira, yo voy a ser más vago todavía, porque yo soy José Valencia. Andate a la carpeta que dice sistema de archivos. Y si ustedes entran en la carpeta sistema de archivos, es la raíz, el C, vamos a decirlo en Sí. modo Windows, ¿no? Fíjense que está todo ahí. Ahora, la carpeta Home, que ustedes ven ahí, es la carpeta donde están los datos de los usuarios. Sí. Salvo el contenido de la carpeta Home del usuario, el resto no lo pueden tocar. Y si se fijan, adentro del Home está el usuario y hay una carpeta copia de seguridad. Adentro de esas sucesivas carpetas van a encontrarse con el root, en la que tiene el candadito colorado. Ah, sí. Sí, va a quitar, ahí entras otra vez, el usuario, no, ahí. This is usuario. Hay una carpeta root que tiene un candadito. Claro, ahí root 1, y ahí te aparece. ¿Dónde? Ya. No salía nada. No me abrió ¿Dónde? O sea, Sí, estoy en root. Dentro de root. lo que ojo, está hecho a la Sanfazón, así como ven. No hay Sí, detalle sistema en claro. absoluto. Pero no hace falta. Ah, ¿cómo? Pero de repente lo que vos decís, mira, no le compro la carpeta de imagen, la de música, bueno, todo el resto sí. Le copias el escritorio, porque es un clásico, pero lo divertido es que el escritorio, que lo van a tener que guardar desde la aplicación, no lo crean acá. Si te fijas, no se puede crear un acceso directo al escritorio. Es lo más interesante. Él hizo un curso con un profesor. Le dio cátedra. Qué malo que son, ¿eh? No es malo, es cierto, pregúntale. Pregúntale si en el medio de un proceso no recibe una cátedra. ¿Cómo crear un acceso directo? Bien, en Windows. O sea, ni siquiera en Linux. Así de generoso. Hay escritorios que sí te permiten crear acceso directo rápidamente. En este está cercenado. Por usar. Sí, porque Pero no te permite crear una carpeta en el Sí, carpeta, pero no creas. no un acceso directo. Permite guardar el archivo ahí. Sí, guardás el archivo que generaste con el procesador de texto. Claro, Eso sí, pero no es un acceso directo al archivo. No, pues. Sí. Está guardado el archivo en esa ubicación. Claro. El archivo que queda en el escritorio. Eso seguro. Es lo pero mismo que hacen en Windows. es lo mismo, o sea. No, porque acá no van a saber dónde va a estar. No, pero te aparece lo No, mismo que vamos a Windows, a la izquierda te dice escritorio, documento, son iguales, ¿eh? El 80% de los accesos directos del escritorio son creados por los Una técnicos. mujer que tuvo acá. Nosotros le creamos el acceso directo para que no tenga que hacer camino. Esa es costumbre Todo mal. Bueno, el tema es que acá ustedes van a poder generar los accesos directos en el plan. Acá, no. Ustedes van a poder tener ahí accesos directos. Botón izquierdo arrastrar. Claro. Pero vos imagínate que Mandá pura si yo acá pelota. le quiero, Sí. no le puedo. No, acá no. Acá No sé qué aparece. depende. No, Bien. Yo El Catfish es un sistema de búsqueda integrado, A la ¿sí? cosa sí, yo Y lo tiene desde el escritorio, desde cualquier carpeta. Si no, no podés tomar ver. Eso es Pero- muy parecido a la lupita que tiene en el manejador de archivos, ¿sí? Catfish es un buscador ya un poco más armada la cosa. No es un Cortana. ¿Dónde? El botón derecho en el fondo, ¿qué es lo que te dice? Acá en blanco. El Catfish. Es Catfish. es un poquito más armadito, ¿sí? No es como el Cortana que tenés que escribirlo de abajo. O sea, yo tengo mucho dolor de cabeza con el amigo Cortana. Sí, porque no entiende algunas cosas. Bien. Mal. Cortana Cortana no me da. ¿Eh? ¿Le puede hablar este?
Hablale y no te contestes. Se puede configurar, de hecho, es muy fácil configurar que la computadora se use sin manos. Ah. Oh, bueno. Por eso preguntó. Cosa no puedo. ¿Podés poner control de voz? No, podés poner control de voz o Control control mental. de ojos. Uy, ese para mí. El control de ojos. Ahí tenés a Tuti. Ahí te rompo el Linux. No, pero el tema pasa por acá. Por ejemplo, hay una aplicación llamada EviaCam que obviamente tenés que tener la webcam puesta. El sensor de ojos. Usa el sensor de ojos y movés el mouse, haces clic, botón derecho, izquierdo. Guiño, guiño, como el truco. Conmigo. Podés generar gestos. Está pensado para personas con carencia de manos. Yo te quiero estornudar. Directamente. Portable. ¿Sí? Digamos, no es imposible, ¿eh? Ojo. Y no necesitan el super equipo. Estornudar y le daría Spotify. Bien. Equilibrio. Bien, en la parte gráfica ustedes van a ver que también en la barra de tareas, además del botoncito redondo del menú, van a aparecer a la derecha las clásicas actividades del sistema, ¿sí? Que está, el primero de todos es una flechita que muestra una especie de bandeja lateral que muestra notificaciones, actividades, pueden utilizar como recordatorio, tiene un calendario, que ustedes me van a decir, ¿para qué me sirve? Claro, pero ustedes no emiten órdenes de pago a 15 días. No, quédate. Entonces ahí, 15 días cae tal día. Entonces es bueno para ese tipo de usos, Yo ni ¿sí? siquiera pago, si quieres, imagínate, te voy a emitir una orden. ¿Está bien o no? Valida. Si ustedes están reproduciendo, acá pueden ver la reproducción, control de sonido, obviamente un clásico, pero lo aclaro por las dudas. El control de sonido también está en la barra en forma independiente, ¿sí? El control de sonido Igual son distintos, porque estoy viendo, me parece que este es de la aplicación. claro, eso te iba a decir. Ese es de la aplicación y el otro maneja el sonido del sistema o de la aplicación. El otro Si vos te fijás en el botoncito del parlante de la barra de tareas y le haces un clic en el botón derecho, vas a ver que no solamente eso, acá en este, lo dice ajuste de sonido. Vos sabés lo que es, Se mandó. lo que pasa hoy, Sí. hoy con la videoconferencia. Tengo la posibilidad de que si estoy mostrando un video de YouTube por videoconferencia y no quiero que escuchen el sonido, le bajo el video de YouTube desde acá y no sale nada, ¿sí? Directamente, ni siquiera le apago de aplicación o de elemento. Y está muy bueno porque vos manejás las diferentes aplicaciones. Y si se fijan, la pantalla parecía la de Windows 10. Así blanco con la lista al costado. No le va a ser complicado. Esto es y el manejo de los dispositivos de entrada y salida anda de 10. Es Yo un tengo habilitado un conocido, pero acá me parece que no sé Yo por tengo qué una aparece compu claro. que tiene un sonido chongo. Epa. Le puse una placa USB de sonido, ¿sí? Con el contado, el HDMI, ¿cierto? Me sale por el parlante. Entonces le ruteo el sonido por un lado, el video por el otro, y lo podés configurar tranquilamente solamente si lo clic. ¿Desde acá? Sí. Lo que vos enchufes te lo reconoce. Es lo que tiene de bueno. ¿Sí? Bien. Desde acá, como ven, ya entramos vemos la parte de configuración. A la izquierda tienen cómo configurar la red arriba del todo. ¿Sí? La red a la izquierda, arriba tienen la conexión. Si es cableada, porque detectó que es cableada. Si tienen Wi-Fi cableada, aparecen las dos. Si tienen 3 placas de red, aparecerán 3. Y así. Y pueden activar o desactivar alguna a gusto. Pregunta, Carlos, en esta versión se acá. puede seguir manejando el archivo de interfase para modificarlo estáticamente o si Sí. tiene que usar la parte gráfica. Yo me acuerdo que el Mint traía. Este usa Network Manager. Pero una cosa así, era el Network Manager. Este se usa Network Manager. Claro, ¿no te lo guarda en otro lado esa configuración? Lo No sé
No, lo que pasa es lo siguiente. Ah, Modificarlo de uno del otro es sencillo. Lo que pasa es que el Network Manager está por encima. Ahora, si vos pero cuando vos vas a interfaces, está neutra. Donde modificás interfaces, pegás arriba del Network Manager. Pero yo con mí tuve problemas. Sí, puede Porque ser. tuve que manejar con Network Manager porque guardaba la construcción como en otro lado. Como quedaba Puede por ser. encima de la interfaz. Puede ser. No le he cambiado muchas veces. ¿Sí? Está por DHCP automático. Sí, pero podés modificar acá está, la acá, ruedita. a la derecha está la ruedita y acá te permite. En la ruedita y ahí le pones todos los Acá lo que controles. estaba viendo, por ejemplo, que tenés el IPv6, etcétera, cargado todo de manera automática. Sí. Si Está tienen funcionando. IPv6, lo pueden usar Hay tranquilamente. una función que al ser multiplataforma te permite manejar con los datos. Sí, como Windows. ¿Eh? Acá te permite, al ser multiplataforma te permite manejar datos telefónicos. Claro, porque vos está buenísimo por el tema. Yo lo he usado en unas tablets con chip. Sí, con chip, exactamente. Está espectacular. Sí, eso estaba mirando ahora, estaba apretando el celular. Y acá lo que tenés es como para nombrar. Digamos, como que acá pusieron todo. Vos lo activás o lo desactivás de acuerdo a tu necesidad. Sí. No es que tenés que ir, salvo alguna cosa, poniéndola. En la seguridad, vieron que tienen los protocolos de seguridad clásicos. No sé si hay algo raro que ustedes vean. Que por ahí no sé. Estaba viendo que tenías para habilitar DNS, VPN. Sí, tiene VPN también. VPN Sí. directamente. Sí, no necesitas cargar ninguna cosa porque ya viene por defecto. Sí, ¿Sí? sí, veo que sí. Entonces Sí, no tenés internet y tenés para. necesitas una red local de verdad. tenés. Sí, me pasó una usuaria que tenía por eso de meterse en alguna página por ahí, decir que yo giraba y después le bloquearon y bloquearon para acceso a internet, pero tenía red internet. Claro, Podía trabajar tranquilamente porque estar conectado con el servidor. hay que limpiarlo. No, los virus todos se sacaron, claro, pero el usuario jamás mandó un mail pidiendo que la liberen porque no se quiso sacar. Claro. Entonces, bueno, por eso. No, pero entonces vos directamente de acá- fíjate que acá son todos clics. Sí, O sea, ¿se puede hacer por consola? Sí, pero es un No. castigo armar el archivo. Está bien. La pregunta es, yo puedo buscar el usuario y el usuario no lo modifique. Sí. En el menú tenés la opción. Dando acá. No, digamos, desde ahí no. O sea, en la parte gráfica, que esta parte no la modifique. No. Eso es lo que me. Lo que podemos hacer que no vea la conexión de red directamente. Que no aparezca acá. La sacás del panel. Bien. La sacás del panel. O sea, del mismo modo que está la de sonido, Sí. la de red se puede sacar. Porque es independiente al resto. Sí. Es decir, la saco. Lo último si hay que configurar, llamamos por consola. Sí, obvio. Sí. O se la. Si lo pasa puedo, en un lo puedo momento- llamar de momento. Y si yo la saco de acá, Sí. ¿la puedo llamar gráficamente también o la tengo que hacer sí o sí por consola si la saco? de acá? No, la podés llamar de vuelta. La podés volver a poner, le haces los ajustes y la sacás de vuelta. Ah, perfecto. Bien. Ahora después lo vamos a ver eso. Sí. Bien, esto es red. Después tienen abajo, bueno, manejo Bluetooth. Me parece tonto explicar para qué, ¿no? Pero no sé si tienen alguna impresora Bluetooth. Esa es la otra. No, normalmente eso pasa en notebooks. y- Bueno, fondo de escritorio, zaraza. Como ven, los fondos de escritorio en esta versión pueden ser utilizados desde cualquier carpeta. Hay otras distribuciones que necesitan que estén las imágenes en una carpeta en especial. Acá, tipo Windows. Bueno, todas las fotos. La cargada- no, toma la que vos le decís, no Ujú. acá tiene una carpeta con imágenes, pero si vos querés poner otra, botón derecho y la cargas. Añadir imagen arriba, ¿ves? Ah, Arriba tiene añadir imagen, si tiene añadir imagen nueva, ¿sí? bien. Y ahí la va a traer desde donde vos la tengas. Exactamente. Imagen. Si vos la tenés en mis imágenes, la trae ahí, Normalmente sí. ¿sí? Cancelás de acá. Bien. Bueno, las notificaciones, eso es algo de lo que yo les contaba. Si quieren que aparezcan notificaciones o no, lo desactivan. ¿Es la de clave de Chrome? Sí, eso. Ahí Sí. que eso te iba a preguntar. Pero bueno, justo en ese tiempo me acordé. Sí, el tema es lo siguiente. Si vos le ponés el usuario, que es la contraseña, la próxima vez no queda guardada.
No sé por qué, porque en Chrome tampoco te lo explican. O sea, cada vez que vamos a entrar a un equipo, tengo que abrir Chrome y ponerle la clave para No, que- porque la próxima vez que lo abre el usuario le va a pasar lo mismo. Entonces ya le estaríamos dando la clave. Claro, entonces hay una opción que quiero ver para evitar que le quede abierto como administrativo alguna otra opción. ¿Solo pasa con el Chrome? Con Chrome solo. Se puede probar. Igual. Con Chromium, con Chrome y con Brave. Porque los tres usan el mismo motor. No usa Chrome. Sí, le digo porque yo me pasa con Brave. Con Brave lo que. Ah, con Brave. Firefox sí, pero. Con Brave no me lo hace más. Ahora que me haces acordar. ¿Lo conocen el Brave? Tiene un león colorado de dibujo. Lo que tiene muchos adblocker. Dice que vos podés ganar plata porque te va dando, si vas aceptando las publicidades, no sé, no tendría que chupearlo ese, pero vamos a verlo. Las notificaciones pueden activarlas o desactivarlas, sí, eso de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Bueno, la opción de búsqueda, fíjense que cuando hace búsqueda, ¿sí? Los resultados pueden buscarlos de esa manera, ¿sí? Lo mismo, les digo la verdad, esta nunca se toca. En aplicaciones, lo que ustedes tienen ahí son las aplicaciones clásico instaladas en la computadora, ¿no? Hay jueguitos, sí, fíjense que hay algunos juegos que a la gente se fascina con el 2048. ¿No tenemos solitario? Tenemos Solitario, tenemos el Mahjong. Mira. Ya es solitario. Hay solitario, olvidate. Ya lo conté. No, pero de acá te saca la notificación, Gabriel. Tenés que ir al menú para ocultarlo. No, sí, ya lo conté. Ah. Ya lo conté. En el menú ocultás la carpeta juego. Se acabó la historieta. No le cortemos el momento acá. Ah, No lo Si podemos no, abrir. es más, le pondré una camarita para disfrutar No sé, el sacale Facebook, no saqué eso. Si van para atrás de aplicaciones van a ver que tienen, además de las aplicaciones, poder la posibilidad de la manera de la privacidad. Fíjense que ustedes ahí tienen manejo de control de ubicación y demás. Eso es el divino botón en equipos fijos, pero bueno. No te creo. Si te lo corren de acá para allá, este cambia la ubicación. Cuando te dan vuelta al equipo te enteraste cuando. Ni que recablear. Ese cablearlo. Bien, de aparte de privacidad, como cosa importante acá. Histórico, bloqueo de pantalla. Hay bloqueo de pantalla, si ustedes se fijan en privacidad, lo que pueden hacer que es el retardo manejar acá. Que no sé quién me había dicho, fíjense que mostrar notificaciones, ven que está desactivado el bloquear la pantalla que yo les decía. Sí. Si yo dejo activado, le tengo que dar la contraseña al usuario. Claro. ¿Me entienden? Si yo dejo activado esto, cada vez que se le bloquee tiene que poner la contraseña. Y es la misma contraseña administrativa. Es la misma contraseña. Sí. Es decir, si yo tengo un usuario y le doy la contraseña, el usuario que utilice la misma contraseña que utiliza en el mail, por ejemplo. En el mail. Borrar el mail. Sí. Que entra al equipo, el usuario sea su nombre, poner y la contraseña sea la que habitualmente usa. Para Sea la eso misma. vas a tener que crear un nuevo usuario. Sí. Este usuario, no. Bien. Ahora, el nuevo usuario que se llama Alejandro, la contraseña es Alex. Alex, ¿está? Listo. Y el root es, qué sé yo, para la mía. Entonces cuando se bloquea la Tenés pantalla que- tiene que entrar por patas únicas. El tema es así. Si vos a Alex lo creás en Ubuntu, contraseña Alex, ya es administrador. Salvo hay un lugar donde vos podés destilarle ciertas cosas. Ya, ajá, a eso voy. Darle algunos privilegios, pero no todos. Sí. Porque ¿Sabés la ventaja que vas a tener acá? Es que vos le vas a esconder todo lo que sea para activación y no van a saber la mayoría los comandos para toquetear. Eso corre a tu favor un montón. Sí. Le das los privilegios y lo máximo que va a poder hacer es borrar alguna carpeta que te jorobe. Eso. Después otra cosa. Es cuestión de evaluarlo. no, por eso hablábamos del otro día de Windows y los permisos y las macanas que se mandan. Y bueno, Claro, el tema darle- del bloqueo del usuario sí, Caminando es por ahí. algo que me parece, no sé.
Porque en Windows te permite crear un usuario que no es administrador. Sí. A veces ese usuario no te deja ni cambiar el fondo de pantalla. Bueno, Entonces, es lo que pasa acá. Es lo que por eso el usuario ay, porque no puedo poner la foto de mi negro. Bueno, acá lo podés poner como fondo de pantalla porque podés cambiar el escritorio como Claro. usuario. No necesitas permisos administrativos. Sí. Pero hay algunas otras cosas que sí. Ahora después lo vamos a chequear un poquito todo para el viernes. Después de privacidad, si ustedes van para atrás, van a encontrarse con que una de las cosas que está en el divino botón es Thunderbolt. ¿Saben lo que es el Thunderbolt? No. ¿Sabía lo que era Thunderbird? No, Thunderbolt es un sistema de seguridad que se utiliza a nivel hardware, ¿sí? ¿Sí? Y como si fuera, no es el cliente de las computadoras chiquitas, un nivel de seguridad Thunderbolt. Lo que pasa es que no lo tenés, no te deja usarlo, pero está determinado que vos puedas usarlo. Lo tenés enchufado en el aparatito y le das. Sonido, energía, monitores. Acá en monitores, si ustedes se fijan, van a poder ajustar la resolución del monitor, ¿sí? Obviamente de acuerdo a las características de la placa que tenga el equipo y el monitor que tenga, ¿sí? La orientación se maneja igual que la de Windows, ¿sí? Una aclaración. ¿Cómo? Al revés. Sí, sí, no, pero acá eso es cuando tenés múltiples. En este, a mí me ha pasado que se me dio vuelta la pantalla sola, como si fuera una tablet. Por esa razón, yo he tenido que poner en esos equipos un applet que es para evitar la rotación. ¿Se entiende? Es como en el teléfono que le aplicás para que no se rote. Sí. Bueno, en los equipos que le pase eso, yo después le voy a pasar el machete, ¿cómo hacer para evitar que rote? Le pones el applet y ahí está. Eso, Porque si no hay que hacerlo yendo o hacerlo de manera gráfica, se puede hacer. En modo gráfico. En Windows 8 se pasaba bastante seguido. El tema es lo siguiente, vos podés girar las pantallas con el Control Alt Shift flechitas, ¿se acuerdan? Control Alt Shift flechitas, pero hay veces que no te lo toma. Es muy, en la rotación acá, no sé por qué, entonces yo me encontré la solución, le pongo el applet, no rotás y se acabó la historia. Sí, Yo también hacía yo he lo mismo. tenido que trabajar en una notebook, la tuve que poner en costado para poder empezar a encontrar el applet, si no, no podía. Sí, sí, no, es verdad. Se gira siempre para un lado nada más, ¿eh? O sea, a la derecha o a la izquierda, no pata para arriba. Sí. Bueno, la resolución obviamente de acuerdo a lo que les permita el monitor y la placa de video. El manejo del ratón, botón izquierdo, botón derecho, ¿no? Creo que es fácil. Nunca falta algún zurdito. No, es que el tema... Yo lo manejo como derecho y soy zurdo. Bueno, eso fue una cuestión de acostumbramiento, nada más. Es Un más tema político en realidad. ¿Cómo? Este tema pasa por ahí, porque el botón derecho-izquierdo está muy desvalorizado, porque normalmente uno tendría que decir lo correcto es botón principal y botón secundario, Sí. para evitar problemas de los zurdos y los diestros. Sí. ¿Sí? Pero bueno, Pero es la grieta de toda la vida. sí, la quita del ratón. Bueno, hay posibilidad de configurar ciertos atajos de teclado, de teclado con los atajos de uso cotidiano. Ustedes lo van a ir manejando, ya vienen predeterminados algunos, pero podrían cambiar algún otro. Hay 4. Pásame el video y que me ves. ¿Cómo lo encuentro? Al 5. ¿Qué querés buscar? No, cuando le pedí las cosas, yo pasame el video de tal cosa que no se saben dar. Llama tal tecla. Sí, pero tenés que hacer un script para que lo ejecute. Oprima cualquier tecla. Claro, No porque hay ahí- cualquier tecla. Cualquiera. No, porque el tema es así. Te está esperando que vos ejecutes la tecla para recordarla. ¿Sí? Sí. En impresoras, acá hay un capítulo aparte de las impresoras. Las impresoras tienen dos formas de manejo porque tenemos instalado un sistema que se llama CUPS. ¿Policía? No, CUPS, no CUPS. CUPS. Es un sistema viejo y bueno porque es de la época de Xerox, para que tengan una idea.
Pero bueno, Ahora ya el como CUPS se maneja directamente desde el navegador web, mientras que impresoras desde acá. Ahora bien, los cambios ocurren en el mismo lugar, no es que tengo que configurar en un lado y tengo que configurar en otro, no. El tema es lo siguiente, las impresoras que están en red son fáciles de descubrir, algo que hablamos ayer, Sí. pero no siempre están los controladores adecuados. A lo mejor tiene uno similar y cuando vas a imprimir no le imprime. A tener, le decís no imprime. ¿Está bien? Y lo que tiene en el caso de las multifunción que hablamos ayer, que el escáner no lo reconoce como un escáner, es una impresora. ¿Está? Entonces ahí la única manera de solucionar el tema es ir al proveedor del equipo, bajar el controlador adecuado para Linux, Ubuntu o Debian. Ubuntu o Debian, no bajen otro. Ahora, solamente hay para Red Hat. Bueno, ¿hay manera de convertirlo? Sí. Red Hat es otra aplicación que yo me olvidé de nombrar ayer, que era una de las madres. Utiliza un formato de paquetes diferentes. Debian y Ubuntu usan el punto .dev, mientras que los de Red Hat usan los RPM. Hay un comando que hace conversiones y... Alien, sí. El RPM es más voltero. ¿Cómo? El RPM es más voltero. Pero... Sí, pero ¿qué pasa? Es raro que hoy Debian esté en tantos lugares que es fácil encontrarlo. Así que, por ejemplo, yo tengo en las impresoras Brother, HP, no me acuerdo otra más común que hemos visto. Lexmark. Lexmark también. Lexmark tiene mucho aplicación. Mucho de cero, sí, mucho de... Si yo bajo el código F0, Tendríamos que mirarlo, no la vi. Por el tema de que Cero hizo plataforma anterior, no sé si los controladores. pregunta, yo tengo por ahí que en las páginas oficiales puedes bajar el código fuera. ¿Vos querés la verdad? No, pregunto. ¿Te gusta? Pregunta, ¿se pueden compilar con un punto dev o...? Sí, obvio. Claro, pero cada alcance cualquiera hacerlo o tenés que... Tenés que hacer tres cosas. Una, leer. Bien. Dos, tener paciencia. Tres, tener más paciencia. Hay tres de las tres que no tenés. Y hay una Porque cuarta se que puede tampoco hacer, tenés. Tenés que leer mucho material, a ver, porque de repente tenés No que tiene tener una alcance. librería que no tenías y que solamente la vas a usar para esto. Claro. Entonces me parece a mí que es, salvo que sea un equipo de producción que por X motivo necesita manejarlo, estamos hablando de un manejo tan cotidiano. hablaba de algo Si que- la Xerox, como decía él, o la Kodak, que es la otra que me compraban que tenía Lexmark. Lexmark, Lexmark son equipos- en su momento era digamos, la línea económica. Claro, lo que pasa es que lo que tienen que hacer es buscar en lo oficial. Si no llega a ver, bueno, ahí vamos a tener que empezar a rastrear por otro lado. Que a alguien se le ocurrió recompilar, como decís vos, el código y ya te dejó una versión. ¿Sí? O la que muchas veces ha pasado es que te dicen poner con. Porque esto de las impresoras Linux es interesante. Vos tenés la impresora que esta es HP. Pero resulta que el controlador que mejor le va es de una Epson. Vos le decís, es un HP, pero usa el controlador de la Epson. ¿Me siguen? Ahora lo vamos a ver Con rápidamente. HP y Samsung puede pasar lo mismo. También. Con HP y Si Samsung le, an- porque es lo mismo. si le anda, dale para adelante. Porque acá esa es la opción. Yo diría más al revés. ¿Me entienden? O sea, no es que estás obligado a tener una Epson, si no le pongo Epson no funciona. No, porque a lo mejor tiene esa característica, que esa impresora no está desarrollada mucho y sí la hermana que está programada. Eso se puede hacer. Sí, Por ejemplo, es una torre. sí. Guardar como que Ajá. No, que no veo dónde está el... ¿El qué? La orden. Bien, ese es el tema de la pantalla, la resolución de pantalla. ¿Vos lo hacés esta? Ya te lo mando en el video. Porque ahí yo estaba en la presentación, estaba puesta el mando. A todo lo que da la Sí, pantalla. sí, sí. Bueno, es una de las cosas que tiene, que me ha pasado en varios monitores. Que por el tamaño, ahí sale. El tamaño de la pantalla no aparece el botón. Por la cantidad de información. Hay una opción de, me parece, de ajustar, Como un hacer zoom. escala. No sé. El tema del zoom. Sí, el zoom de la pantalla. El zoom de sí. la
más alejada para que entre en pantalla. Claro. No sabría decirte bien hoy cuál sería, pero sé que tiene que haber esa opción. Sumamos. Me pasan varias ventanas en algunas aplicaciones que tuve que empezar a darme cuenta que con el Enter me traba, por ejemplo. O empezaba a tabular hasta que saltaba el botón. Sí, es un dolor de cabeza. Lo interesante es que, digamos, se puede ajustar, no hay problema. Y si hace falta le hacemos otra. Che, ¿salió bien? Ah, bueno. Está Lola. No. ¿Quieren hacerle una joda a alguien? No. Vas a la consola y pones la palabra en inglés yes. ¿Sí? Sí. Y al lado pones la frase que vos quieras. Fíjate lo que pasa. Está bueno para ponerlo en un script, aclaro. Control F4. Y es lo que vos quieras. Ay, Qué lindo bucle. Está incorporado en el sistema. Fíjense que un bucle infinito está incorporado con un comando. ¿Eh? Control C, sí, Control C. No está en código. Esto les digo porque lo hemos hecho en script, que cada vez que uno mandaba a abrir un programa, se lo podíamos rotear del script ese y le aparecía la pantallita. Lo volvimos loco. Dijimos, tenés un virus. El virus, le pusimos un nombre. Bueno, impresoras más o menos, para que tengan una idea, ustedes de